Capítulo 26. La preparación del mes de mayo. Cómo disfrutaron entrenando, compartiendo desayuno, comida y cena. Buscando encuentros con los nativos del lugar, pescadores principalmente. Vicente había aprendido algo de hindú y eso les facilitó los contactos, al menos los iniciales. Luego se solían entender en inglés. Fueron descubriendo todos los secretos de aquellas aguas, de aquellos vientos, de sus corrientes, del tipo de oleaje, de las direcciones que tomaban las olas, las corrientes, dependiendo del momento del día. De las condiciones ambientales. En un principio nadie le supo orientar con el comportamiento de las aves y animales de la zona, para averiguar qué tipo de mar, de corrientes, oleaje de viento se daba. Pero una tarde paseando por la playa y al pasar junto a una zona de rocas se toparon con una persona mayor, sobre los 70 o algo más. Se movía como un adolescente entre las rocas. Andaba buscando cangrejos, mientras su caña de pescar hacía su trabajo. Iniciaron la conversación en hindú, pero aquel personaje había sido marino mercante dominando a la perfección el inglés. Se sentaron cerca de la caña e iniciaron una entretenida y provechosa conversación. Fue el único que les dio indicaciones sobre las aves principalmente y orientaciones sobre determinados peces. Pero se asombró que supieran tanto de esas aguas. Fue Vicente quien le confesó que eran regatistas y que participarían en esa olimpiada. De modo que estoy ayudando a los enemigos. Pero el tono y las risas que soltó revelaron que bromeaba. De inmediato conectaron con aquel anciano y él con la pareja. Durante la conversación se maravillaba de la jovencita, por sus preguntas, por su interrogatorio. No se conformaba con un simple sí o no. Iba mucho más allá. Luego el conocimiento que tenía de esas aguas superaba a muchos de sus paisanos que llevaban años faenando por ellas. Se enamoró de tal modo de la pareja que los invitó a su casa, cercana a la mar. Era tarde y llamaron a Rafael para indicarle dónde se encontraban y el motivo por el que se quedaban a cenar con aquel personaje. Era una casa sencilla pero con una gran parcela cuidadosamente ordenada. Sin duda el propio morador de aquellos dominios se encargaba diariamente de su cuidado. Un pequeño porche a la entrada que a Esther le recordó los de Puerto Viejo. Al comentarlo con el anciano le contó que había amarrado en varias ocasiones su barco en Limón. Ese país me embrujó. Conocía una nativa de una belleza extraordinaria, contaba escasamente con 17 años. Estrenaba mi puesto de capitán de navío en ese viaje. Recuerdo que pasé 2 jornadas inolvidable con la joven y al coincidir mi 30 aniversario lo celebramos juntos. Estaba estudiando a la vez que regentaba una parada de frutas y refresco en la carretera entre Cahuita y Puerto Viejo. Pero nuestro encuentro se produjo en Limón. Salía del colegio mientras andaba por la localidad y al preguntarle por un lugar su simpatía me desbordó. En mi segundo viaje 5 años después, al disponer varios días en puerto para descargar y cargar mercancía, estuve buscándola. Pero al no localizarla opté por alquilar un vehículo y desplazarme hasta Puerto Viejo. Encontré el chiringuito del que era propietaria, quedando esa semana casi todas las tardes noche en salir. Esther dejó que aquel anciano se explayara a sus anchas, pero todo daba a entender que se trataba de su tía Maureen. Como no le daba pie a intervenir, hablaba entusiasmado de aquella mujer, decidió esperar. Estaba claro que le había tocado el corazón. 10 años después volví a la carga y fui a Puerto Viejo. Pero no se encontraba, me presentaron a un familiar que me invitó a navegar y me confesó que estaba casada y tenía 2 niños. Desistí, anulé el hotel y regresé a la India. Las lágrimas resbalaban por la arrugada fisionomía de aquel pescador. Esther se emocionó. Sin duda aquel hombre conservaba ese amor, teniendo la convicción que al igual que Vicente o su abuelo serían fieles hasta la eternidad. Cuando calmó un poco sus emociones lanzó su nombre. Maureen. Era su nombre. ¿Verdad? Aquel anciano no recordaba haberlo pronunciado. ¿Cómo esa niña era capaz de adivinarlo? En tono irónico, respondió que era capaz de leer los corazones y en el suyo aparecía escrito con grandes letras el nombre. Mientras conservaba su rostro la sorpresa le aclaró las circunstancias. Maureen era su tía. Nativa de los Bribris y entregada a esa gente en cuerpo y alma.
Viajaba por toda la zona montañosa de Talamanca para atender a los indios que requerían asistencia sanitaria. Se doctoró en medicina y se especializó en medicina natural, trabajando mano a mano con sus padres para ayudar a su gente. No podía dar crédito a lo escuchado. Ahora era consciente del por qué entabló conversación con ellos sin el menor reparo, cosa que no había hecho hasta la fecha. Sin duda esa niña le transmitía las ondas de su tía. Por fin la presencia de Rafael en la dirección que le habían proporcionado se presentó requiriendo alguna explicación. Pasaban más de 2 horas de las acordadas para estar de regreso en el hotel. El viejo capitán salió en defensa de los jóvenes y poco a poco aclararon las circunstancias. Se habían metido tanto en toda esa historia que olvidaron el tiempo y las responsabilidades. Se despidieron quedando aquel hombre en conectar por medio del correo electrónico. Nunca le había gustado mucho los ordenadores, pero a la mañana siguiente se instalaría uno en su casa y contrataría una conexión para hablar con la joven. Además le prometió que después de hablar con su tía le proporcionaría, con su consentimiento, su correo. Abrazado a esa mujercita le juró que no abandonaría este mundo sin hacerle una visita. Contemplaba desde el taxi, que los conducía con Rafael al hotel, a ese viejo lobo de mar emocionado captando por medio de las ondas toda la ternura y amor que sentía por su tía. Su última expresión se le quedó grabada, quedándose con ganas de seguir conversando. También habría dado lo que le hubiesen pedido por seguir charlando con aquel personaje. Nada más llegar al hotel el jefe de la expedición pidió a Rafael hablar con la pareja. Al técnico no le hizo mucha gracia, pero al fin y al cabo era el responsable de la delegación. Llamó a sus pupilos y le confirmó el deseo de don Diego de conversar. De inmediato leyó lo que se les avecinaba. Así como captó el desacuerdo de Rafael con aquella charla. Se propuso mantener la calma para no dejar mal a Rafael. En un salón reservado el directivo pidió que se sentaran mientras de pie comenzó a lanzar por su boca todo lo que se le ocurrió. Que si andaban jugando con el dinero de los españoles, que si su comportamiento era para expulsarlos de la Olimpiada. Que no se esperaba esa falta de responsabilidad en unos atletas de alta competición. Aquel sermón duró cerca de 1 hora. Les hubiera gustado replicar cada una de sus afirmaciones, pero se contuvieron conscientes que podrían perjudicar a Rafael. Asombrándose uno del otro que hubieran sido capaces de contenerse ante aquel directivo. Es cierto que incumplieron una norma, pero ni se dignó a que expusieran los motivos. Antes de recogerse en sus habitaciones se abrazaron. No pronunció ni una sola palabra, pero captó de inmediato que aquel directivo no estaba capacitado para tratar con personal joven. No cenaron, pero aquel viejo capitán les había sacado unas pastas típicas de la zona y unos refrescos, por lo que tampoco les supuso mucho sacrificio. A partir de ese día tuvieron muy en cuenta cumplir a rajatabla los horarios y las órdenes de la delegación. La última semana de mayo, las informaciones meteorológicas anunciaban una semana de temporal y ni siquiera las barcas de pesca debían abandonar los puertos. Alegando uno que tenía que estudiar mientras que ella deseaba seguir buscando información, no se incluyeron en la lista para la visita turística programada. Rafael se ofreció para quedarse con los muchachos en el hotel para acompañar a la menor en su estrategia. Ese mismo lunes, tras abandonar el grueso de la expedición el hotel, se conectaba con el viejo pescador. Aquel anciano se emocionó tras varias horas siguiendo las instrucciones escritas de aquella joven para poderse conectar por videoconferencia. El programa que se instaló fue el Skype y al poderse ver y conversar aquel hombre quedó impresionado. Le pidió que invitara a gente de la mar que le pudiera dar información sobre la zona donde se disputaría la Olimpiada y se acercarían para recopilar información y conversar. Le aseguró que reservaría momentos para hablar de otros asuntos. El viejo capitán se puso de inmediato manos a la obra. Los invitaría para el jueves muy temprano disponiendo de todo el día. Teniendo tiempo para recopilar la información que a cada uno le interesaba. Nada más colgar se puso en contacto con Costa Rica, advirtiendo a sus primos que al día siguiente a la misma hora deseaba conectar con su tía. Pues tenía la intención de darle una sorpresa al viejo lobo de mar.
y al mismo tiempo sorprender a Maureen al ponerle con aquel personaje en directo el jueves cuando fueran a su casa. Iba a colgar cuando sus primos le comunicaban que su madre entraba en casa. No le desveló nada, pero le aseguró que el jueves sobre las 8 de la mañana hora en Costa Rica se conectaría para darle una sorpresa. Maureen intentó averiguar de qué se trataba, pero su sobrina no desveló el asunto. Hablaron de sus actividades y le deseó los mayores éxitos en la Olimpiada. Todo el pueblo Bribri estaría pendiente de su actuación. Antes de finalizar la videoconferencia le pidió permiso para darle su dirección de correo a una persona que se la había pedido, pero con la condición no saber de quién se trataba hasta que se pusiera en comunicación. Le extrañó que su sobrina fuera tan poco directa, siempre iba al grano y nunca andaba con secretitos, por otro lado muy común en jovencitas de su edad. Pero le hizo tanta gracia la nueva Esther que le dio permiso para lo que quisiera. Consciente que nunca le pondría en un compromiso. Se desearon lo mejor y tras colgar se puso en contacto con sus padres. En un principio pensó contarle a su madre lo de aquel capitán de navío, pero prefirió indagar por su cuenta. Inició un interrogatorio sobre gente que pudo conocer junto a su tía Maureen, cuando contaban con 17 años. Se quedó tan sorprendida o más que su querida hermana. Habían cambiado a su niña, ¿a qué santo tanto rodeo? Consciente que buscaba algo y no había sido directa como acostumbraba. Le aseguró que en esos tiempos solo pensaba en su abuelo, lo amaba como nadie haya podido amar a un ser humano, hasta que llegó su padre y consciente que Julián era ese amor no solo prohibido, era imposible, desistió, estaba entregado en cuerpo y alma a su Anki. De Maureen que le podía contar de aquella alocada hermana. Tonteó con infinidad de muchachos, era una preciosidad de mujer. Amén de tener un imán con los muchachos y no tan muchachos. Hombre que se cruzaba se quedaba prendado y la seguían a todas partes. Le contó que también se enamoró de Julián, pero ambas eran conscientes que ese hombre se reservaba única y exclusivamente para su Anki del alma. Dándole vueltas a su objetivo volvió a la carga. ¿Tú o ella nunca tuvisteis relaciones o tonteasteis con algún extranjero? Yo desde luego que no, pero te aseguro que tu tía seguro que con más de uno. Conoció a muchos jóvenes, norteamericanos, canadienses, alemanes, holandeses, mexicanos e incluso un capitán de navío hindú. Confesándole que estuvo en 2 ocasiones más, en una se vieron, pero en la otra Maureen se encontraba en España conmigo. Luego el abuelo nos informó que había estado conversando con él. Pero aunque le preguntamos, lo cierto es que el abuelo desveló poco de aquel encuentro con el marinero. Solo les confesó que mantuvo una larga conversación, e incluso le invitó a navegar en el catamarán. Durante esas horas juntos convenció a esa persona que lo que pretendía era una locura. Nos conocía demasiado bien y estaba convencido que aquel marino, de seguir por ese camino, sufriría las consecuencias de la locura de una posadolescente. Lo cierto es que el abuelo quedó gratamente impresionado. Comprendió perfectamente que tu tía no sentía lo mismo. Lo asumió y pasó la jornada con tu abuelo. Le informó que con seguridad en el legado que le había dejado en la cabaña, había algún escrito sobre aquel marinero, pues le vio escribiendo sobre el personaje y le contó que era algo que deseaba contárselo a su nieta. Cuando colgó el teléfono, comenzó a pensar quién podría enviárselo para leerlo antes del jueves. A sus primos no se lo podía pedir, seguro que lo leían. De pronto se le iluminó la mente. Si había alguien discreto hasta el infinito, ese era Pedro, el compadre de Julián. No lo pensó 2 veces y le llamó al celular. Pedro era incapaz de negarle nada a esa niña. Fue a la cabaña, subió a la bóveda, abrió la caja y sacó la de color azul. Conectó con Esther de nuevo y con la información que le dio consiguió localizar aquella misiva que su pequeña le pedía. Tomó la carta, se fue a Limón, sacó billete en vuelo local y se trasladó hasta Santa Fe para buscar una empresa de entrega rápida y urgente para que aquella misiva pudiera estar antes del jueves en la India. Le cobraron un dineral, pero por la niña era capaz hasta de vender su casa. Le aseguraron que le llegaría el miércoles de noche o a lo más tardar el jueves antes de las 8 de la mañana.
Cuando cumplió con su misión y antes de tomar la avioneta de regreso telefoneó a su princesa asegurando que tendría lo que le había pedido en el plazo solicitado. Cuando Pedro le contó toda la odisea sentía remordimientos de habérselo encargado. Estaba segura que si ninguna empresa le hubiera asegurado su llegada en los márgenes que él pidió hubiera buscado una combinación para entregársela personalmente.